Vamos a pedir el auxilio de nuestro Señor para la exposición de su palabra. Acompáñenme, hermanos. Señor y Padre, una vez más elevamos nuestra voz delante de ti para pedirte auxilio, Señor. Separado de ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de que tú obres hoy por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos ver la gloria de Cristo en las Escrituras y seamos conformados a su imagen, Señor. Obra por amor de tu nombre, no tengas en cuenta, Señor, nuestras debilidades, ni nuestros pecados, ni nuestras muchas faltas, sino por amor de tu nombre, Señor, te lo rogamos que obres hoy en este lugar. Santificación y edificación en tu pueblo y salvación para aquellos que aún no forman parte de él. Por Jesucristo, Padre, te lo pedimos, confiando en el poder de tu evangelio, en el poder de tu palabra, en tu poder que obra a través de este medio de gracia que es la predicación. Padre, hazlo por favor. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy vamos a exponer los 6 primeros versículos del capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Acompáñenme, hermanos, para hacer la lectura de nuestro texto. Romanos capítulo 15, verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Había una vez 2 jóvenes que eran muy amigos y al mirarles uno notaba que había una unidad, al menos externamente, entre estos 2 amigos. Tanta era la unidad que incluso gustaban del mismo entretenimiento, del mismo ocio, por así decirlo. ¿Cuál era el ocio de estos 2 jóvenes? Ir a escalar montañas y explorar cuevas en esas montañas. Ellos gustaban de hacer eso. Entonces, estos 2 amigos, un fin de semana fueron a escalar una montaña y tenían todos los equipamientos, las botas para escalar y todo lo que requiere este tipo de actividad. Y en unas de esas montañas encontraron una cueva. Y ambos ingresaron en esa cueva a aventurarse, a explorar, a ver qué había. Y al entrar en la cueva, empezaron a notar en el piso de la cueva que había grandes huellas de un oso. De un oso, hermano. Entonces ahí se empezaron a mirar y vamos a seguir. Valientemente se propusieron a seguir explorando. Y de repente detrás de una roca se levanta un oso, mi hermano, mi hermana, que al pararse pasaba fácilmente los 2 metros. Y golpea su pecho y hace un rugido que retumba en toda la cueva. Se puede imaginar la situación y el miedo que le agarró a estos 2 jóvenes. Se miraron entre sí y evidentemente decidieron correr por sus vidas. No había de otra. Y cuando estaban corriendo, recuerden que tenían botas para escalar. Uno de ellos
se agacha y se quita rápidamente las botas y quita de su mochila calzados deportivos para poder correr mejor. Y en eso su amigo le dice, ¿pero qué haces? No nos va a alcanzar el tiempo ni siquiera de correr de este oso. Y el otro, su supuesto amigo, le mira y le dice, la verdad, yo no necesito correr más rápido que el oso, solo necesito correr más rápido que vos. Y esta aparente unidad, cuando se presentó la primera dificultad o aflicción, demostró que esa unidad era falsa. Que no había verdaderamente un mismo sentimiento del uno para con el otro. No había una unidad capaz de soportar las tribulaciones o la diferencia o cualquier dificultad. Y hermanos, siendo sinceros, en nuestras vidas solemos experimentar este tipo de cosas. A lo mejor no corriendo de un oso, ¿verdad? Pero en otras situaciones cotidianas quizás sí. Y quizás nosotros mismos, sin darnos cuenta, muchas veces proclamamos, por ejemplo, la unidad de la iglesia. Sabemos que doctrinalmente eso se enseña, que estamos unidos en Cristo, que tenemos un mismo Padre, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, ¿verdad? Un mismo bautismo. Pero sin embargo, en la práctica, cuando venimos aquí, al ver ciertas diferencias en un hermano, o algo de su carácter que no me gusta, o algo que me molesta, o algo que demanda de mí mucho, automáticamente ya yo le pongo como un candidato de carnada para osos. Como alguien que no merece mi amistad, o como alguien a la cual no voy a dar mi atención, mi tiempo, mis recursos, o a la que de manera disimulada lo voy a evitar. No van a decir que no, hermanos, que no batallan con eso en sus corazones, con aquellas personas que les son difíciles de tratar. Si proclamamos la verdadera unidad, debemos de buscarla de manera práctica, debemos de buscar tener un mismo sentir, debemos de buscar no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar a los demás, a mis hermanos que son también la iglesia del Señor Jesucristo. Y es de eso que Pablo nos habla hoy. Pablo nos venía diciendo en el capítulo 14, recuerda que tenemos que recibirnos a todos, los débiles y los fuertes, porque ambos pertenecen a un mismo Señor. Y es ese el fundamento de nuestra unidad y lo que nos impulsa a recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. También Pablo nos dijo en la segunda parte del capítulo 14 que no debemos de ser de tropiezo para nuestros hermanos. Y cuando Pablo hablaba de eso se refería a no usar aquella libertad lícita que tenemos. Esas cosas que no son lícitas, hermanos, que no son pecados, pero que por la inmadurez o la falta de conocimiento de mi hermano ofende su conciencia. Entonces, por amor a ese mi hermano, yo decido abstenerme de mi lícita libertad para poder ser un medio de edificación para él. Y así también para toda la iglesia. Pablo nos dice que eso tiene un efecto congregacional. O sea, una mala relación entre dos hermanos dentro de una iglesia afecta espiritualmente y el testimonio de toda una congregación. Eso es lo que Pablo nos viene diciendo. Y ahora nos dice que para poder cumplir eso, tenemos que tener un mismo sentir. Y ese es el tema de hoy, el tema del sermón de hoy. Tengan un mismo sentir que Cristo Jesús. Y para llegar a eso, Pablo nos plantea o nos da 3 principios en estos 3 versículos. Del 1 al 2 nos dice que para poder tener un mismo sentir igual al que tuvo Cristo, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Qué tengo que hacer mientras llevo las cargas de mi hermano? Tengo que mirar a Cristo en las Escrituras. Este es el segundo principio, los versículos 3 y 4. Debo de llevar las cargas de mis hermanos mirando a Cristo. Mirando a Cristo en las Escrituras. El segundo punto. Y el tercer punto dice que debo de rogar al Padre, clamar a Él para que obre en mí esa capacidad
y me conceda vivir de esta manera, dando gloria a Él. Y este es el tercer punto, hermanos. Los versos 5 y 6 nos habla que tenemos que rogar a Dios para que nos conceda esto, de llevar las cargas y de mirar a Cristo haciéndolo. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto, llevando las cargas los unos de los otros. Nada destruye más la comunión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el testimonio de la iglesia, aparte de los pecados escandalosos, que la discordia entre hermanos. Hermanos, eso arruina totalmente todo, rompe la comunión, genera divisiones, arruina el crecimiento de la iglesia, arruina el testimonio de la iglesia. Pablo por eso acá hace énfasis en esta importancia de la unidad verdadera de la iglesia. Y nos da la manera en que debemos de alcanzar esta unidad. Esta unidad se alcanza teniendo un mismo sentir. Y el mismo sentir se alcanza con esos tres principios que hemos planteado y que vamos a desarrollar hoy. Esta exhortación a los que somos fuertes, fíjense que dice en el verso 1, a los que somos fuertes, Pablo se incluye como un cristiano fuerte, como un cristiano que tiene entendimiento, que tiene conocimiento, que su fe está bien informada, que sabe que comer carne, no importa que haya sido ofrecida a un ídolo, no es pecado, pero que por amor a su hermano va a dejar de comer carne. Y Pablo se incluye en esta exhortación y dice a los que somos fuertes debemos de soportar. Y fíjense, el verbo habla de un deber, debemos. Habla de obligación, hermanos. Debemos. No dice quizás, tal vez o si querés. Dice debemos. De soportar. Y la idea de soportar, ¿qué trae a tu mente? trae a tu mente una idea de esfuerzo. Una idea de carga. Que tiene que llevar una carga, que tiene que soportar una carga. ¿Y cuáles son esas cargas? Las flaquezas de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos cuya conciencia le afecta todo. Cosas que no son pecados para él es pecado. Eso no decía Pablo en el capítulo 14. Mi hermano, y nosotros tenemos que ser tolerantes con esas cosas. Con las debilidades de nuestros hermanos. No querer inmediatamente imponer la sana doctrina. La ortodoxia reformada del siglo XVI. Querer traerla así de frente y de pecho a todos. No, hermanos, con paciencia, con amor, llevando la inmadurez de nuestros hermanos, llevando y soportando la ignorancia de nuestros hermanos por amor. Es de esa manera que vamos a poder, al fin de cuentas, ser un medio de edificación para ese hermano. Un medio para que él pueda crecer y madurar espiritualmente. Eso es lo que Pablo nos habla en este capítulo. Y soportar las flaquezas no implica solamente tolerarlas, sino que implica ayudarles a sobrellevar. ¿Se entiende, hermanos? No es simplemente que uno lo tolera y se pone hacia una distancia. Porque podemos hacer eso. No, allá él con su problema, que se vea él. Contarle de que a mí no me molesta, él ahí lejito puede creer todo lo que quiera, no hay problema, yo le considero un hermano. No, pero aquí el contexto no nos dice eso. Nos dice que debemos de tolerar, pero además de eso que debemos de ayudarle a llevar esa carga. Debemos de ensuciarnos en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de involucrarme con ese hermano. Debo de disponer en mi corazón a acercarme a ese hermano difícil. De acercarme a ese hermano débil. A ese hermano que tiene flaquezas. Y rogar a Dios que me conceda ser un medio para ese hermano. Para que él pueda crecer en su conocimiento. Para que él pueda crecer en su madurez espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Recuerden, hermanos, que todos estamos llamados a ser un medio de edificación en la iglesia local de la cual formamos parte. Eso creo que todos tenemos claro.
O sea, si vos estás aquí, si Dios te puso en esta iglesia, es porque Él te ha llamado y te ha dado dones para eso, para ser un medio de edificación en tu iglesia, para suplir habilidades y dones que otras personas no tienen aquí. Todos nos complementamos, todos somos un cuerpo. No todos son ojos, no todos son nariz, no todos son brazos. Pero todos necesitamos de todo para poder funcionar correctamente en armonía y poder desarrollarnos y crecer en conocimiento y en madurez. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es una institución orgánica y viva. Es orgánica y viva. Crece, hermanos. Y esto que Pablo nos habla en estos primeros versículos no es otra cosa que el mandamiento divino que también nos da en el capítulo 2 de Filipenses, de la epístola a los Filipenses. Ahí dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Fíjense que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. No quitarnos las botas, ponernos el calzado deportivo, porque tu meta es superarle al otro nomás para que el otro se quede como carnada de oso. No, pensar en salvarse los dos. Pensar en ayudarle también al otro, a tu prójimo, al que está contigo. No pensar solamente en lo que es edificación para ti. Y fíjense, hermano, acá lo que voy a decir. Porque hay una trampa que tiene etiqueta de espiritual, en la que muchos cristianos caen hoy. Yo vengo a la iglesia porque quiero que mi matrimonio sea un matrimonio piadoso. Y quiero que la iglesia haga cursos o estudios de matrimonio porque yo quiero eso. Yo quiero glorificarle a Dios en mi matrimonio. O quiero que en la iglesia haya cursos para crianza de los niños, porque yo quiero criarle a mis hijos en el camino del Señor. Y fíjense que estas cosas son buenas en sí mismas. Pero desde el momento que yo vengo a la iglesia solamente para consumir, estoy pecando. Porque solamente estoy pensando en agradarme a mí mismo. Yo estoy viendo a la iglesia como un gran supermercado donde solamente voy a consumir y a proveerme de recursos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos tentado a pensar así? O el sermón no me edifica, o tal hermano no me llega, o los estudios no son prácticos, o es aburrido. Todo es solamente en recibir. Y fíjense que estamos hablando de cosas espirituales. Hermanos, el mundo ha entrado a nuestra mente y no nos hemos dado cuenta. Tenemos un pensamiento materialista con tinte espiritual. Solamente estamos aquí para consumir. Y eso es pecado. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con la mente, ¿de qué manera yo puedo servir a mis hermanos? ¿De qué manera puedo ayudar a tal o a tal persona que la necesita? ¿De qué manera puedo ayudar o colaborar para que los servicios de la iglesia o para que las administraciones, tanto privadas como públicas de la palabra, puedan ser más enriquecedoras para mis hermanos? Y no agradándome solamente a mí, como dice Pablo. Fíjense que dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Hermanos, la dinámica es venir con un pensamiento de querer ser un instrumento de Dios para la edificación de mi hermano. Y si todos pensamos así, todos vamos a ser edificados. Y esa es la manera en cómo la iglesia funciona. Un cristiano no debe venir a preguntar qué la iglesia me puede dar, sino qué yo puedo dar a la iglesia, de qué manera puedo ayudar. Y le aseguro, hermano, que eso al menos va a eliminar el 80% de las quejas de las iglesias. Yo le puedo asegurar. Y siempre digo, y yo vuelvo a repetir, si Dios te muestra alguna falencia, alguna falta o algún error en una iglesia, es porque te está llamando a suplirla o a corregirla, a involucrarte en eso.
No solamente a tirar quejas y ponerte a un lado. Pero la iglesia está así, o la iglesia, esto no es tu iglesia, vos sos parte de la iglesia. Vos sos la iglesia. No es la iglesia. ¿Se entiende? Eres parte de la iglesia, vos sos la iglesia. No es algo externo tuyo. Tú estás allí. Tú eres la iglesia. Ese pensamiento es el que debemos de tener, hermanos, queridos hermanos. La idea que Pablo nos da aquí es mostrar una consideración genuina, amorosa y práctica hacia mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Mi iglesia local. Ese es el contexto que Pablo está hablando. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Está hablando a una iglesia local, está hablando entre relaciones de hermanos en una iglesia. Y para poder sobrellevar diferencias de todo tipo, no debemos discutir por asuntos que no sean esenciales, por asuntos que no son dogmáticos. Debemos de pensar 10 veces antes de criticar sobre alguna práctica o alguna doctrina, o alguna enseñanza de algún hermano. Debemos de siempre tener el pensamiento de qué manera yo puedo ayudar. ¿Será que él está equivocado o será que yo estoy equivocado? Hermanos, si aprendemos a pensar así, yo les puedo asegurar que vamos a agradar mucho más al Señor. Tener siempre la posibilidad de que yo pueda estar equivocado. Y no ya emitir un juicio sin ningún tipo de meditación o de evaluación de uno mismo. De eso se trata, no agradarse a uno mismo. Se trata de no ponerse primero a uno, sino poner primero al otro, considerar al otro superior, dice Filipenses. Y a eso se refiere. Es considerar la posibilidad de que uno pueda estar equivocado, de que uno pueda estar errado, de que uno pueda estar juzgando mal. A eso se refiere, hermanos. Y fíjense que esta exhortación, aunque va dirigido a todos y se aplica a todos, tanto fuertes o débiles, tiene más énfasis o recae aún más en aquellos que se consideran fuertes. Esos son los que tienen mayor responsabilidad delante de Dios. Cuando tú tienes más conocimiento, cuando tú tienes más entendimiento, cuando tú tienes más madurez, y hago entre aspas, porque a veces la gente se equivoca. A veces la gente piensa que es maduro, pero en realidad no es maduro. Pero si tú te consideras de esa manera, tú tienes mayor responsabilidad de soportar las cargas. Los que somos fuertes, dice Pablo, ellos son los que tienen mayor responsabilidad delante de Dios, de llevar las flaquezas de los débiles. Y esto lo dice Pablo, hermano, no lo digo yo. Es Pablo el que está hablando. Nosotros los fuertes por voluntad propia y con una actitud verdadera de amor, debemos de abstenernos, de ejercer una legítima libertad. Libertad que pueden ocasionar serias y graves ofensas en las conciencias de nuestros hermanos más débiles. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos esa responsabilidad. Y está hablando de libertades legítimas. De esto es lo que Pablo habló en 1 Corintios 9. En el verso 19 dice, siendo libre de todos, fíjense, yo soy libre de todo eso. Yo no tengo por qué sujetarme a eso. Yo no tengo por qué abstenerme de eso. Yo no tengo por qué negarme de eso. No lo tengo. Yo soy libre de todo eso. Pero él dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libres de todo, me he hecho siervos de todos para ganar a mayor número. Y luego dice que a los judíos se hizo como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, se hizo como sujetos a la ley para ganar los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, se hizo como sin ley para ganar a los que están sin ley. A los gentiles se hizo como gentiles para ganar a los gentiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, dice al final. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. Este es el principio, hermano.
Esto por lo cual Dios nos ordena a través del apóstol Pablo que soportemos las flaquezas de los débiles, para ser un medio de edificación y aún un medio de salvación. Fíjese que también este principio aplica para los incrédulos. En el caso de que la abstinencia de esa legítima libertad pueda ser un medio eficaz de salvación para el incrédulo con el cual me estoy relacionando. Porque Pablo estaba hablando que con los gentiles se hizo gentiles ¿para qué? Para ganarlos. Y estaba hablando de la salvación. Está hablando de llevarles a Cristo. De eso está hablando, hermanos. De modo que salve a algunos. Eso también se aplica para nuestras relaciones con las personas que no son cristianas. Y también aquí en medio de la iglesia. Porque sabemos por la palabra de Dios de que no todos los que están aquí sentados son cristianos. Sabemos, hermanos, eso es una verdad. Es una verdad. Aquí puede haber personas que aún no han nacido de nuevo. Por eso aún más no debemos de ser de tropiezo. Por eso aún más debemos de buscar recibir a todos. Por eso aún más debemos de procurar ganarlos para Cristo. Negar nuestras legítimas libertades por amor a Dios y por amor al prójimo, que es el cumplimiento de la ley. Vamos a hablar un poco más de eso, pero antes tenemos que hacer una aclaración. Esto de agradar a los demás y abstenernos de las legítimas libertades se aplica solo cuando son cosas no esenciales las que nos están en riesgo. Y eso es importante, hermanos. O sea, no es que tenemos que negociar toda la verdad o el evangelio mismo con tal de agradar al otro. O no es que tenemos que negociar la misma vida piadosa o la misma santidad del cristianismo con tal de agradar a los demás. No llega hasta ese punto, hay un límite. Son cosas no esenciales. Cosas en las cuales la Biblia no te ordena ni no te prohíbe explícitamente. Cosas en las cuales la Biblia te da libertad. Son a esas cosas las que se refiere. No a cosas esenciales del Evangelio. Fíjense, en Gálatas 1:10, escuchen nada más, les voy a leer, dice Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Gálatas, hermanos? Recuerden, ya estudiamos esta carta. El evangelio estaba en riesgo. El evangelio estaba siendo distorsionado. Se estaba predicando otro evangelio, dice Pablo. Ahora, cuando se predica otro evangelio, ese otro evangelio lo que produce en las demás personas es destrucción. Por tanto, eso no podemos tolerar por amor al prójimo. Si el evangelio se distorsiona, se destruye a las almas, se destruye a las personas. Por tanto, eso no podemos tolerar ni apoyar para agradar a los demás. El evangelio, las verdades del evangelio son innegociables. Innegociables, hermanos. No podemos cambiar el evangelio para agradar a los demás. En base a esto podemos decir entonces que podemos agradar a las personas si lo que hacemos es para su edificación o para su salvación. Pero si lo que vamos a hacer es para su destrucción, entonces no lo hacemos. Y aquí hay un concepto que tenemos que desarrollar un poco más, que es el tema de la abnegación. Porque muchos pueden batallar en su interior, o a lo mejor razonan de esa manera: ¿por qué yo tengo que negarme por cosas que me son lícitas? ¿Verdad? En tu interior no te dice así. A todos a veces nos dice así, hermanos. Es la naturaleza caída. Es que somos egoístas. Nos ponemos a nosotros primero mismos. Queremos agradarnos solamente a nosotros. Ahora, la esencia, una de las esencias del cristianismo, parte de la esencia del cristianismo,
es la abnegación. ¿Acaso Jesús no dijo que si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Eso es lo que distingue a un cristiano o no? Eso es lo que hacía la diferencia de los verdaderos seguidores de Cristo. Jesús lo dijo, hermano. Y este concepto de abnegación está enraizado aquí en este mandamiento de Pablo. Ahora, esto nos dice, o quizá por la experiencia misma en nuestra vida cristiana podemos llegar a la conclusión que muchas cosas en la vida cristiana no son agradables. ¿Verdad que no? Hay muchas cosas dolorosas. Pablo nos dice en Filipo que no solamente se nos concedió la fe, sino también el sufrir por Cristo. Es un sufrimiento, hermanos. Muchas cosas son dolorosas. Padecemos juntamente con Él, dice la Biblia. ¿Verdad? Pero también debemos de agregar de que Pablo nos enseñó en Romanos 5 de que nos gloriamos en estas tribulaciones. Nos gloriamos, hermanos. ¿Por qué nos gloriamos en estas tribulaciones? Porque sabemos que en esas tribulaciones Dios nos hace más conforme a la imagen de Jesús. Porque sabemos que en esas tribulaciones nuestro carácter es probado, nuestra fe es probada. Y el Espíritu Santo obra una gracia única en nuestros corazones. Y podemos ver realmente quiénes somos. Podemos hacer un diagnóstico correcto de nuestros corazones en la prueba y en la aflicción. Es ahí donde el hierro demuestra de qué está hecho, en el fuego. En el fuego de la prueba es donde la fe se muestra tal cual es. Y es necesario, hermanos, que a través de estas muchas tribulaciones y de gloriarnos en estas muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Como Pablo les dijo a las iglesias de Galacia en Hechos 14. A través de mucho sufrimiento, hermanos, vamos a entrar al reino de los cielos. El sufrimiento es la antesala de la gloria. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y es la esperanza en esa gloria futura lo que nos ayuda a resistir y a perseverar. Esa esperanza es la que nos santifica, dice el apóstol Juan. Poniendo los ojos en el consumador de nuestra fe, es que resistimos esta carrera y nos despojamos de todo peso de pecado. Esa es la manera de vivir el cristianismo, esa es la cosmovisión correcta. Es donde tiene que estar orientada nuestra vista, es donde debe de estar nuestra meta, es hacia donde debemos de apuntar la gloria futura. Por tanto, hermanos, debemos de gloriarnos en estas tribulaciones, porque sabemos en quién hemos creído y a quién servimos. Y cuando lo hacemos, cuando servimos a Dios en nuestro trabajo, en la iglesia, debemos de hacerlo con alegría, a pesar de las tribulaciones. Esa debe de ser nuestra meta. Muchas veces no es una realidad, hermanos, porque somos seres humanos y lidiamos con la depresión, lidiamos con la tristeza, lidiamos con las frustraciones. No podemos negar nuestros sentimientos. La Biblia no nos pide que neguemos nuestros sentimientos. ¿Alguna vez ya leyeron los Salmos? ¿No ven a David cómo expresa sus sentimientos? Hermanos, no debemos de negarlo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros sentimientos? Sean conocidas vuestras peticiones a Dios. Sean conocidas con acción de gracias. Traigan todos sus sentimientos, todo su dolor delante de Él, todas sus ansiedades, todos sus temores. Hermano, Él está presto para escuchar la voz de sus hijos. Es de esa manera que debemos de correr esta carrera. Vamos a hablar un poco más de eso también adelante, sobre la oración. Mientras tanto, hermanos, en el contexto de la iglesia, debemos de servir con este corazón.
aunque muchas veces el hacerlo produzca aflicción a nuestras vidas. Recuerden que Dios ama al dador alegre y no al dador doliente. Muchas veces tenemos que dar en medio de la tribulación o en medio del sufrimiento. Y eso es lo que le agrada al Señor y eso es lo que debemos de buscar. En el contexto de la iglesia, hablando otra vez, todos los cristianos, todos nosotros, tenemos exactamente la misma libertad. No hay cristianos más libres o menos libres. La diferencia se da simplemente porque algunos carecen de conocimiento y de madurez. Simplemente por eso se da la diferencia. Pero todos tenemos la misma libertad en Cristo Jesús. Absolutamente todos. Y todos estamos llamados a buscar esta unidad y a negarnos de esta libertad si eso ofende a nuestros hermanos. Fíjense, por ejemplo, en la iglesia de Filipenses, y esto lo hago para mostrar que nuestras acciones dentro de la iglesia no solamente tienen un efecto individual, o sea, no solamente yo daño la conciencia de mi hermano o ofendo a mi hermano, sino que afecto al testimonio de toda la iglesia. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando usamos nuestra libertad de una manera desmedida. En Filipenses 2, verso 21, Pablo nos dice que algunos, que inclusive formaban parte del liderazgo de la iglesia, buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Fíjense, hermano, está hablando de liderazgo, de personas que estaban en la enseñanza. No está diciendo que no buscaban, que buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. No quiere decir de que ellos estaban enseñando falsa doctrina y no quiere decir de que ellos estaban viviendo de una manera impía. Lo que quiere decir es simplemente de que ellos no consideraban a los hermanos más débiles en las acciones que realizaban en el contexto de la iglesia. Y por hacer eso, Pablo dice que ellos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuál es el interés de Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el fin último? ¿Que vos disfrutes individualmente de tu libertad o que la iglesia testifique de la gloria de Dios? ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que toda la iglesia testifique su gloria. Que la iglesia sea el medio por el cual el mundo pueda ver al único Dios vivo y verdadero, porque en otro lado no va a verlo. Es solamente en la iglesia. Entonces, por ese valor aún mucho mayor es que yo me abstengo de mi libertad individual. Y no busco lo mío, sino lo que es de Cristo Jesús. Y en la iglesia de Roma estaba pasando lo mismo. Había miembros que solo buscaban agradarse a sí mismos y no buscaban agradar a sus hermanos. Y esa responsabilidad es de todos, hermanos, porque Pablo también se incluyó en esa exhortación. Y eso nos dice de que no hay excepciones, ni aún para un apóstol. Un apóstol también está llamado a no buscar lo suyo propio. Debemos de buscar agradar a los demás con el fin de fomentar lo que es bueno y de edificar a nuestros hermanos. Y eso aplica a todos los que sirven en el contexto de la iglesia. Me voy otra vez en el contexto de la iglesia, porque es el énfasis del texto. Hermano, a todos los que servimos en algún ministerio de la iglesia, y todos deberíamos estar sirviendo de alguna manera, va esta exhortación de Pablo, incluyendo a nosotros, incluyendo a los pastores, a los diáconos, a aquellos que están en un puesto de enseñanza o de liderazgo. Que no debemos de servir simplemente para estar cómodos o para estar felices nosotros, pensando solamente en nosotros, sino que tenemos que tener en cuenta a todos, aún a aquellos que son débiles en la fe, aún a aquellos que les falta conocimiento y madurez para crecer. Todas las actividades que realizamos deben de tener o deben de considerar a todos.
Es esa una aplicación para todos nosotros de esta exhortación. No podemos relacionarnos, hermanos, simplemente con aquello de nuestra especie, por decirlo así. Porque tenemos esa tendencia, ¿verdad? Agarramos ya un grupito y nos juntamos solamente con eso que nos gusta hablar, con aquello que satisface, no sé, satisface nuestras demandas emocionales, intelectuales, espirituales, vaya a saber cuál demanda. Y nos juntamos solamente y hablamos solamente con esas personas. Y con aquellas que no considero dignas o que no me ofrecen nada, el saludo y nada más. No debe de ser así. Cuando actuamos de esa manera, y lo pongo así de manera tan cruda y práctica, para ver que ninguno de nosotros escapamos de no cumplir de alguna u otra manera esta exhortación. Todos, hermanos, necesitamos reorientar nuestras motivaciones y no vivir para nosotros mismos, sino para la edificación de su iglesia, para el bien de los demás. No solamente hablar con aquellas personas que nos apoyan o que nos edifican, o aquellas personas que nos quieren, o aquellas personas que son graciosas, no sé, pongo cualquier ejemplo para que alguno caiga. Debemos estar dispuestos de amar a aquellas personas que son difíciles. Y además debemos de buscar relacionarnos con todas ellas, de alguna u otra manera. Yo debo de entrar por esa puerta y no debo de preguntarme, a ver, ¿qué yo puedo obtener? ¿O con quién me gusta hablar? No, con él es súper agradable, con él yo voy a hablar. No, sino, ¿a quién puedo edificar hoy? ¿A quién puedo ayudar de alguna manera? ¿De qué manera puedo servir? ¿De qué manera puedo ser útil? ¿O a quién puedo ser útil? Qué distinto sería, hermanos, si todos pensáramos así. ¿Verdad que vamos a reflejar verdaderamente un mismo sentir? Y vamos a fomentar la edificación y la unidad de su iglesia. Y con respecto a las diferencias, no debemos de pretender ganar siempre todas las discusiones. Sí está bien tener tus propias convicciones, tu postura, por así decirlo. Eso es correcto. Uno debe de tener una postura y una convicción. Lo que no debe de hacer es tratar de imponerle a alguien por la fuerza, ¿verdad? Y considerar también su debilidad. Si de repente a esa persona le ofende todavía esa verdad que tú has descubierto, entonces no le des todo de golpe para que se atragante. Sino intenta ganar a tu hermano. Inténtalo ganar. Y si es difícil, proponte aún más ganarlo. ¿Verdad? Porque a veces las personas son difíciles, hermano. Yo no digo que todos acá seamos ositos cariñosos. No, hay personas que son difíciles. Y debemos de proponernos tratar con ellas y ser un medio de edificación a ellas. A eso me refiero. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos obrar esto? Sí, está bien, yo sé que tengo que hacer, pero ¿cómo hago con mi corazón que no quiere hacerlo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago? Bueno, en la primera epístola de Juan, él nos da algunas pistas. Nos habla de una relación que existe entre la unidad espiritual de la iglesia y la revelación divina y la luz divina que proviene de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a obrar unidad en nuestros corazones? En síntesis, a través de la exposición de la palabra, exponernos a la palabra, que la luz de la palabra ilumine nuestra mente y cambie nuestros corazones. En 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, y esto se refiere a la verdad,
de la revelación escrita en la palabra, como Él está en la luz, refiriéndose a Jesús, tenemos comunión unos con otros. Fíjense la relación que hay. O sea, si conocemos la verdad, ¿cómo conocemos la verdad, hermanos? A través de la Biblia. Y si vivimos en esa verdad, por el poder de su Espíritu, entonces vamos a tener unidad verdadera. Vamos a tener comunión unos con otros. Hay una relación. ¿De dónde proviene ese mismo sentir en la unidad? De la palabra de Dios. No hay manera que pueda haber verdadera unidad. No hay manera que podamos llevar las cargas los unos de los otros si no nos exponemos a la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y si no disponemos someternos a esa palabra. Y luego Juan también nos sigue hablando en la misma epístola que hay una unidad entre el amor, hay una relación, entre la unidad y el amor. El amor que Dios tiene por nosotros, el amor que nosotros tenemos por Dios y el amor que nos tenemos unos a otros. Dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es el amor que debemos de mirar los cristianos? ¿Dónde está el amor verdadero para nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en la cruz, hermanos. Es allí que Dios demostró su amor para con nosotros. En meditando en esa verdad, que nuestros corazones van a verse impulsados y motivados a amar a los demás. Cuando tú ves el amor de Dios y entiendes quién Él es y quién tú eras, no vas a poner un requisito el ser digno para ser amado. Y esa es una verdad. ¿Quién de nosotros era digno para ser amado? Ninguno. ¿Quién de lo que está aquí es digno para que yo le ame? Ninguno. Pero debemos de amar. Porque Dios nos amó y no solamente eso, Dios derramó su corazón, su amor en nuestros corazones. Y Él mismo nos lleva a este amor. Es por eso que el amor para el cristiano es una deuda. Hemos visto en el capítulo 13, verso 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. El amor es nuestra deuda, hermanos. Dios nos amó y ahora le debemos amor. Y amar a Dios y amar a los demás es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las demandas divinas, es el cumplimiento del estándar divino. Es la vida cristiana en sí, el amor a Dios y el amor a los demás. Cuando entendemos esto y cuando confiamos en el poder de Dios que obra a través de las Escrituras, vamos a empezar a sentir lo mismo. Dice Pablo en Filipenses 2, versos 2 al 5, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, el amor de Dios, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es de esa manera que tenemos el mismo sentir, que podemos obtener este mismo sentir. Es llevando la carga los unos a los otros. De esta manera, confiando en el poder de Dios que viene de las Escrituras, confiando en el Cristo de las Escrituras, mirando su amor para con nosotros en la cruz. Y este es el segundo punto, hermanos. La fuerza para llevar las cargas los unos de los otros, el poder para poder cambiar nuestros corazones y sentir eso mismo que sentía Cristo, es mirando a Él. Mirando a Cristo en las Escrituras. Y este es el segundo punto. Esto Pablo nos habla. Fíjense que Él nos apunta ahora y nos lleva a Cristo. Hace que nuestras miradas se pongan en Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó de a sí mismo, dice.
Y nos lleva ahora a Él, al ejemplo mayor del amor, a la manifestación del amor en la tierra. Como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Y cuál es el ejemplo que escoge aquí Dios? Dios a través de Pablo. ¿Cuál es el ejemplo? Es el acto mismo de quien nos rescató de la ira de Dios. Está hablando de la obra de la cruz. Los vituperios de todos nosotros que eran hacia Dios legalmente, cayeron sobre Cristo. Cayeron sobre Cristo. Y aquí es donde Pablo nos lleva a mirar. Pablo dirige nuestra atención para Cristo. En otras palabras, hermanos, para poder convertirnos en cristianos que se gozan en medio de la tribulación de llevar las cargas los unos a los otros, porque es un sufrimiento muchas veces, es más, con frecuencia lo es. Pero para poder convertirnos en cristianos que los hacen con gozo, debemos de mirar a Cristo. Debemos de contemplar a Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice. Miremos cómo Él llevó nuestros pecados. Ya dijimos, miremos lo que Él hizo por nosotros sin que nosotros seamos dignos. Y nosotros también vamos a hacer por los demás, por aquellos que no son dignos, así como Cristo lo hizo por nosotros. Es de allí donde viene el poder de su obra en la cruz, en nuestro lugar. Así es como cambiamos, hermanos. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta, eso quiere decir que vemos con el poder del Espíritu Santo, vemos con los ojos espirituales, como en un espejo la gloria del Señor en las Escrituras, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo, como por el Espíritu del Señor. Es de esa manera como Dios nos cambia, mirando a Cristo, quien aún siendo Dios, no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar a su Padre. A pesar de su vida perfecta y sin pecado, Jesús llevó nuestros vituperios. Y los vituperios que iban dirigidos al Padre. Él no tenía por qué hacerlo. Él era Dios. Él era Dios. Y Él dejó esa libertad legítima de ser Dios, esa gloria legítima en los cielos, y vino y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, la Biblia dice que se hizo siervo. Isaías nos habla del siervo sufriente. Hermano, y si Él lo hizo, ¿cuánta mayor deuda hay para nosotros? La deuda del amor. Quiero llevarles a un detalle para traer consuelo a nuestras almas. Aunque Jesús era Dios, Él se hizo hombre. Y sabemos, nuestro credo lo recitamos, que Él es verdaderamente hombre. Y en Getsemaní, humanamente hablando, Jesús también tuvo que luchar. ¿Verdad, hermanos? ¿Recuerdan la escena de Getsemaní antes de la crucifixión? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y está la misma lucha, hermanos, que todos tenemos. Muchas veces no queremos negar esa libertad que tenemos de esquivar un sufrimiento. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dijo Jesús al final? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Así como Jesús tuvo lucha, nosotros también la vamos a tener. Pero es ahí, hermano, en la oración que debemos de luchar y pedir a Dios que nos dé su fortaleza para hacerlo. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, en el Evangelio de Juan. Y vemos esto como la esencia de su ministerio. He descendido del cielo, dijo en 6:38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios estaba tan dispuesto a ir, así como el Padre, para enviar. Aunque había luchas
humanamente hablando, había una disposición a hacerlo, a pesar de esas luchas. Y eso es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas. No pretendamos, hermanos, de que no va a haber lucha, porque sí la va a haber. Sí, vamos a decir, Padre, pasa de mí esta copa. Y la vas a decir muchas veces. Pues después siempre tienen que terminar la oración, no te quedes ahí, complétala. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesús dijo, por eso me ama el Padre en Juan 10:17. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él estaba dispuesto a hacerlo. Ahora, sabemos que nosotros no tenemos poder para quitarla y ponerla de nuevo. No la tenemos. Pero sí tenemos poder por el Espíritu Santo para tener la misma predisposición de Jesús. De decir, hágase tu voluntad y no la mía. Sí la tenemos, hermano. Sí tenemos la capacidad. Muchas veces no vamos a tener el deseo, pero Dios te da la capacidad por su Espíritu Santo de soportar. Y no solamente de soportar, sino de gloriarte en esa tribulación, en ese sufrimiento. De poder alcanzar el gozo, no por lo que estás pasando, sino por el futuro, por la gloria venidera, por la esperanza de la gloria venidera. Y a eso nos lleva el siguiente pasaje. Porque dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, hermanos. Está hablando del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para corregirnos, para reprendernos, para exhortarnos, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y esa toda la Escritura, aunque aplica al Nuevo Testamento, en ese momento cuando Pablo lo escribió, hacía referencia al Antiguo. Porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito completamente. Toda la Escritura aplica al Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento es para nosotros, se escribió para nosotros, para enseñarnos. La palabra dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Leer toda la Biblia, leer todo el Antiguo Testamento, hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, clamando al Padre, produce en nosotros paciencia y consolación. Miren, hermanos, paciencia se refiere a que nos da la capacidad de obedecer en las circunstancias difíciles, en aquellas circunstancias que nos vemos tentados a desobedecer. Es teniendo comunión con la palabra, y se refiere al Antiguo Testamento en esta porción, aunque aplica a toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo. Pero quiero hacer énfasis en el valor del Antiguo Testamento. Dios obra, hermanos, cuando lo leemos correctamente. Y si no obra resistencia, si no obra disciplina en tu corazón, si no obra consuelo a través de sus promesas, es porque no la estás leyendo correctamente. Es por esa sencilla razón. Tú puedes tener la Biblia, pero al leerla no es la palabra de Dios para ti, porque no la lees correctamente ni con la motivación correcta. Aquí dice que al tener comunión con las Escrituras produce paciencia y consolación en los hijos de Dios. Produce paciencia y consolación en tu corazón. Te estimula a obedecer y a sujetarte a las Escrituras, a sujetarte a Dios, a disciplinarte y a consolarte en sus promesas. Puedes ver al Cristo de las Escrituras en todo el Antiguo Testamento. Puedes hacerlo, hermano. Todo, absolutamente todo, se escribió para nosotros, para el pueblo de Dios de todos los tiempos, desde Génesis hasta Apocalipsis. En 1 Corintios 10:6
refiriéndose a los sucesos luego del Éxodo bajo Moisés. Dice que estos ejemplos sucedieron para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas le acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para persuadirnos. Y Pablo está hablando ahí de la inmoralidad sexual, de la idolatría y de la incredulidad. Esas tres cosas quedaron plasmadas en los eventos del Éxodo para amonestarnos a nosotros a que no caigamos en lo mismo. Pablo nos muestra aquí cuán esenciales son las Escrituras para producir siervos abnegados, siervos que resisten y encuentran consuelos, aferrándose a esa esperanza, hermanos. Aferrándose a la esperanza de la gloria venidera. Toda la Escritura se centra en Jesucristo, nos apunta a Cristo. Cristo dijo en Lucas 24 a los discípulos camino a Maús que toda la Escritura se cumple en Él y apunta a Él. Y se refería al Antiguo Testamento. Y es así que debemos de leer el Antiguo Testamento, debemos de mirar a Cristo en todas las Escrituras. Y toda la Escritura es completamente aplicable para nosotros el día de hoy. Se escribió en todo ese tiempo, desde Moisés hasta Juan, pero se aplica para su pueblo de todos los tiempos, se aplica hasta hoy. Hoy es útil, hermano, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para hacer de nosotros hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Hoy. Debemos de llevar las cargas los unos de los otros. Debemos de mirar a Cristo cuando lo hacemos. Y el último punto, debemos de rogar a Dios que nos conceda vivir de esta manera. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé, dice Pablo. Fíjese, Pablo está orando a que Dios sea el que dé en ellos este mismo sentir, llevando las cargas los unos de los otros, mirando a Cristo en las Escrituras, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que aún las cosas que Dios demanda de nosotros, Dios no las concede. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios nos da todo esto. Dios nos da. Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque dependemos absolutamente de Él. Fíjense que debemos de llevar nuestras cargas, mirar a Cristo y rogar a Dios para que nos conceda mientras lo hacemos. No debemos cometer tampoco el error de esperar, no, Dios no cambió mi corazón y yo no quiero ser un hipócrita. Y no voy a hacer hasta que lo sienta. No, esa no es la manera de actuar. Primero debes de llevar, primero debes de actuar aunque no lo sientas. Y debes de ver a Cristo mientras lo haces para que de ahí puedas obtener paciencia y consolación, poniendo tus ojos en la esperanza de la gloria futura venidera, pensando en eso, pasando por alto esta tribulación, así como Cristo pasó por alto la cruz y miró más allá de la cruz, miró en la gloria venidera, en los frutos que iba a traer ese sufrimiento. Y así nosotros debemos de vivir clamando a Dios que nos conceda hacerlo de una manera que le agrade, que nos cambie el corazón mientras lo hacemos, que podamos gloriarnos y regocijarnos en el Señor siempre. Dios nos va a dar todas esas cosas si se la pedimos. Eso es lo que nos dice aquí. Pablo ora a Dios para que Él les dé eso a los romanos. Hermanos, estamos llamados a confiar en Dios, en su poder por medio de la palabra y también por medio de la oración. Esta verdadera unidad procede de este mismo sentir, que lo obtenemos de esta manera, llevando las cargas los unos de los otros, en especial los fuertes, mirando a Cristo en las Escrituras y rogando a Dios que nos conceda vivir para su gloria, a una voz, en unidad verdadera, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y quiero cerrar con esta lectura de Filipenses 2, hermanos.
invitándoles a que todos aquellos que han vivido para agradarse a sí mismos puedan ponerse a cuentas con el Señor hoy. Y aquellos que nunca han visto al Cristo de las Escrituras, que nunca han podido contemplar su gloria y experimentar el amor de Dios en Cristo, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día de confesar que has ofendido al Señor y debes de acercarte con arrepentimiento y fe en este Cristo que te amó en la cruz, que murió en la cruz por tus pecados, para que ahora estés reconciliado con Dios, para que ahora tus pecados estén perdonados y puedas tener comunión con Él a través de su palabra y a través de la oración. Acompáñame, hermanos, para cerrar Filipenses 2. Hago mías estas palabras del apóstol Pablo y ruego a Dios que hable a cada uno de ustedes en sus corazones. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh Señor, te ruego que tengas misericordia de tu pueblo. Extienda una vez más, Señor, tu manto sobre nosotros hoy. Y perdones todos nuestros pecados por amor de tu nombre. Que pueda, Señor, cambiar nuestros corazones. Que dejemos de vivir para agradarnos nosotros mismos. Y buscar, Señor, agradarte a ti por sobre todas las cosas. Porque el fin de la verdadera unidad no es agradar a mis hermanos, aunque eso es esencial, sino que es agradarte a ti y testificar, Señor, de ti en este mundo. Mostrar tu gloria, Señor, al amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera que a ti te agrade. Y todos juntos, a una voz, poder glorificar tu nombre. Por Jesús nuestro Señor te lo pido. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en estas verdades, entonando un himno más.